Lo que tú haces en un salto cuántico de cambio de realidades es simplemente cambiar de decisión. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir viendo los videos. Voy a dar una idea así muy vaga, muy sencilla de qué es para mí el salto cuántico. Sí existe como tal, pero no hay que elevarse demasiado para entenderlo desde mi punto de vista. Una manera de entender esto es comprender que el tiempo no existe. El tiempo lineal que va recorriendo no existe. Incluso hay un experimento de Stephen Hawking. Más que un experimento, es una forma de explicar la cuarta dimensión, que sería el tiempo, en donde todos los eventos posibles están en diferentes como pisos. Te dejo un video para ahorita explicando esto, en el que todas esas experiencias que tú te vas moviendo en realidad solo las estás experimentando porque ya están ahí. Tú solo las estás, digamos, como asomándote desde tu conciencia a experimentar esos diferentes eventos, pero nada dice que pudieras experimentar otro u otro u otro. Todas las posibilidades están ahí, tienen que estar ahí para que tú puedas experimentarlas. Si no estuvieran ahí, no podrías verlas y no podrías tomar decisiones. Tendría que ser todo como muy predestinado, y existe el libre albedrío, aunque es a un nivel subconsciente. Por ahí hablo de la libertad en otro video. Lo que tú haces en un salto cuántico de cambio de realidades es simplemente cambiar de decisión, tomar una decisión. En el momento que tú decides caminar hacia un lado o en vez de hacia el otro, ya estás dando un salto cuántico a nivel temporal, hablando de esa teoría del tiempo. Todo el tiempo estás haciendo esos saltos cuánticos. No necesitas hacer un ritual, ni hacer nada en especial, ni escuchar nada, ni hacer nada. Simplemente reconocer que tienes ese poder de tomar esas decisiones a todo momento y hacerlas más conscientemente. El problema, o donde digamos que sí nos guía el destino, únicamente porque sí hay cosas que tal vez ya están muy arraigadas en tu ser y tú no tienes manera de saberlas y actúas en base a ello y estás contento con ello, pero a un nivel digamos más elevado, tú conscientemente puedes hacer la toma de decisiones de cosas trascendentales en tu vida, de cambiar toda tu vida. O sea, de hoy a mañana puedes ser otro completamente. Al final somos un personaje que está actuando a través de este túnel de realidad. Yo soy un actor a través de este papel de Miguel, experimentando esta realidad y experimentando diferentes posibilidades que ya están ahí, ya existen, esas ya existen, ya son. En el momento en el que te das cuenta y haces consciente que tú tienes el poder de elegir diferentes caminos, tomas las decisiones más conscientemente y aceptas que tú creas tu realidad, aceptas que todo lo que tienes ha sido tu creación desde el inicio, desde antes de llegar aquí. Haces saltos cuánticos, digamos, más relevantes, pero lo estás haciendo todo el tiempo los estás haciendo, todo el tiempo estás cambiando de dimensiones. La teoría más aceptada, o la que más me agrada a mí, es la teoría del multiverso, donde hay muchos universos y en algunos de esos, o la mayoría de esos, son copias de este universo donde la vida es diferente completamente. Tú eres incluso otra persona, o te dedicas a otra cosa, te gustó hacer otra cosa, lo que sea, todo eso existe. Entonces tú lo único que haces al cambiar de decisiones o al decidir hacer una cosa u otra, estás cambiando de universo, literalmente. Por eso en muchas películas o en teorías de viajar en el pasado, no puedes modificar este momento, porque lo único que estás haciendo es cambiar de línea temporal. Son líneas, entre comillas, porque no son lineales, pero es la manera más fácil de entenderlo. Son líneas donde están todos los eventos, y cuando tú regresas y modificas algo en el pasado, lo que haces es brincar a otra línea y experimentar, y ya en tu futuro experimentas otra cosa. Pero esa posibilidad que existía donde estaba pasando algo a partir de donde regresaste, existe y sigue estando igual, y no hay manera de modificarlo. Si vas al futuro, igual lo único que estás haciendo es tal vez recorriendo esa misma línea más adelante, que no es más adelante, existe, está, tal vez solo vas, te asomas a otro punto y regresas, y tal vez en base a esa experiencia en el futuro regresas con otra percepción, con otra idea, y haces otra acción, y lo único que hiciste fue igual, brincar de línea. Si te quedas en el futuro, es otra línea donde tú, con esta edad, este físico, estabas en ese tiempo y no en el otro. No hay manera de que modifiques esa línea temporal o ese evento temporal. Tú lo haces a conciencia, aunque lo hacemos inconscientes.
La clave aquí es empezarlo a hacer de alguna manera más consciente, más educada, más realista, más consciente simplemente de qué estás haciendo, de por qué lo estás haciendo y para dónde vas y qué es lo que te interesa, y mantener esa intención, esa fuerza de intención, por ahí un video de la intención, de dónde dirijas la flecha. Y bueno, espero te haya gustado esta breve explicación, muy sencilla, muy vaga, sobre lo que es para mí un salto cuántico que existe y que todo el tiempo sucede.